procesos del desarrollo, que trabajo mucho con personas que tienen retraso mental, lesión cerebral, dificultades del aprendizaje también, y trabajo igualmente con adultos con lesión cerebral. Mi primera formación es la psicología, lo que significa que, bueno, tengo un cariño grande por las teorías de psicología, y quizás aquí hay personas que no son necesariamente psicólogos, ¿no? Pueden haber de otras profesiones. Me gustaría que cuando ustedes den una opinión o hagan una pregunta, me informen también cuál es su formación para que yo pueda organizarme y darles una mejor respuesta, ya que no vaya creyendo que todos son psicólogos y me van a entender de la misma manera. Luego, he preparado una serie de temáticas que están relacionadas con lo que es la discapacidad mental, y todo ese material está disponible para ustedes en la plataforma Moodle. Ustedes ya pueden descargar todas las diapositivas que vamos a utilizar este fin de semana, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya la pueden tener y tomar unos apuntes adicionales en función de eso. He colocado también para ustedes un montón de documentos. Montón no significa en este caso que sea cualquier documento, sino unos documentos que he seleccionado con mucho cuidado, porque creo que a ustedes les puede ayudar mucho. Son, en algunos casos, protocolos de aplicación de pruebas psicométricas, en otros casos son pautas para la interpretación de instrumentos de evaluación de la inteligencia. Entonces es algo que puede aportarles mucho a nivel de su trabajo en el campo educativo y clínico. Pues les decía que yo soy psicólogo, me he formado en Sucre y he hecho una maestría en neuropsicología en Francia, en el Franco Condado. Ahí no estoy dando clases, estoy defendiendo mi tesis de maestría que hablaba acerca de la regulación emocional en el envejecimiento. En Europa se trabaja mucho el proceso de envejecimiento, pues una constatación en el continente, en el viejo continente, es que la población está envejeciendo mucho, ¿no? Y hay que hacer algo para que las personas que envejecen no estén arrinconadas en un asilo o en su casa, sino que se mantengan activas y sigan contribuyendo a la sociedad. Porque ahora vemos personas de 70, de 80 años que parecen como de 50, de 40, son tan jóvenes, llenas de energía, que podrían seguir aportando al desarrollo de la sociedad. Y pues en esta tesis, lo que principalmente yo defendía era el hecho de que hay una paradoja en el envejecimiento. Las personas que envejecen pierden masa muscular, pierden velocidad, pierden amigos, pierden poder adquisitivo porque ya no ganan tanto dinero, pierden muchas cosas, ¿no? Y hay un prejuicio a nivel social que nos dice que envejecer es perder. Y sin embargo, desde el campo de la neuropsicología hemos constatado de que las personas que envejecen ganan algo. O sea, pierden funciones cognitivas, pierden la memoria, pierden la capacidad de planificar, de resolver problemas, pero lo que ganan es en la capacidad de regular sus emociones. En tareas en las que les pedimos a las personas expresar una emoción, sentir, nos conectamos a unos aparatos, ¿no? desde la biometría, y lo que observamos es que comparados con los adultos jóvenes, los adultos mayores regulan mejor sus emociones. Le pedía yo a los adultos mayores con los que trabajaba, les mostraba unas fotografías, unos videos que les generaban emociones, ¿no? Positivas y negativas. Y les decía, ahora lo que quiero que haga usted es tratar de no sentir nada, ¿no? Entonces, si era una escena muy triste, la persona tenía que controlar todo su organismo para regular la emoción. Y lo hacían mucho mejor que las personas jóvenes. Y esa es la paradoja que todavía están investigando allá, ¿no? Mientras hay un declive de algunas funciones cognitivas, las funciones relacionadas con la regulación de las emociones y la gestión de las emociones se mantienen no solo preservadas, sino que se observa un incremento. ¿Y las experiencias?
¿Las también, qué? o sea, ellos han tenido mucha más experiencia de vida que una persona de mediana o joven. Exacto. ¿No? Esta mi tesis yo la presenté en un congreso de psicogerontología, ¿no? Hablaban muchos especialistas que trabajan con ancianos y a una psicoanalista no le gustó nada lo que yo decía, ¿no? Porque el control emocional está relacionado con las zonas prefrontales de nuestro cerebro, ¿sí? Ahí regulamos la emoción. Pero desde los paradigmas psicodinámicos no hay lugar donde se regule la emoción, ¿no? Así que ella me dice que esto ya lo sabíamos, o sea, que las personas que envejecen se vuelven mejores controlando sus emociones por la experiencia, porque han tenido mucha práctica a lo largo de su vida. Eso ya es sabido, ¿no? Y lo único que yo le puedo contestar es que sí, se sabía. Pero hay muchas cosas que se saben que no han sido comprobadas por la ciencia. Es decir, dejamos el campo de la experiencia de lo fenomenológico y si ahora desde la psicología podemos operacionalizar aquello que le pasa a las personas y analizarlo en un laboratorio, es que estamos dando un paso muy grande. ¿Ah? Ya no estamos solamente en el hecho de qué tú sientes, sino sobre lo que tú sientes te puedo mostrar cómo cambiar de manera objetiva con ejercicios. Y la neuropsicología es eso, ¿no? Estudiamos las zonas del cerebro que se encargan de algunas conductas y las reforzamos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese ejercicio mental va a generar una mejor conectividad entre las neuronas, ¿no? Así que a mí me gusta mucho llamarlo de esa forma también, es la sabiduría que se mantiene, ¿no? Durante el envejecimiento. Es una partecita de la sabiduría, de la experiencia que tienen los adultos mayores. Claro, porque en los pocos lugares donde se valora al adulto mayor es lugares como en Asia, digamos, ¿no? En Japón, en China, o sea, ellos les gusta, ¿no? Ellos adquieren la sabiduría de esas personas mayores, mientras que en otros lugares, bueno, se los manda al cuartito cercano para que no molesten, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que vemos en el campo del envejecimiento precisamente es que, a ver, nos vamos a jubilar a los 65, ¿no? A los 65 yo no quiero estar sentado en mi casa, ¿no? Habré ganado tanta experiencia que puedo todavía enseñar, puedo trabajar, puedo contribuir más, ¿no? Y si la ciencia me ayuda a continuar siendo parte activa de la sociedad, pues qué mejor, ¿no? A eso se orienta. Ustedes ven aquí que los neuropsicólogos trabajamos principalmente con personas que padecen trastornos cognitivos, ¿no? O conductuales, pero no solamente porque creo que no estoy bien, sino basados en el hecho de que estas personas experimentan realmente, presentan lesiones cerebrales o un desarrollo cerebral atípico. Normalmente eso ocurre en los niños. Pueden ser estas focales o degenerativas, neurodegenerativas. Focales cuando, por ejemplo, hay un accidente cerebrovascular, cuando ha habido un golpe, un fuerte traumatismo en la cabeza, cuando hay un tumor cerebral, las epilepsias, etcétera, que conllevan por sí mismas y de manera obligatoria trastornos del procesamiento de la información, ¿no? Trastornos del funcionamiento cognitivo. Y neurodegenerativas en cuanto hay enfermedades del envejecimiento como Parkinson, como Alzheimer, ¿sí? Que tienen ya una sintomatología bien específica relacionada con lo que es el control, la inhibición, la planificación y la pérdida de la memoria en sus distintos módulos. Entonces, vemos aquí un poquito una broma que nos hacemos los neuropsicólogos. Es que aquí está lo que mis padres piensan que hago, ¿no? Piensan que salgo de la casa y me voy a ver cerebros todo el día, y no es así. Rara vez los neuropsicólogos recibimos las placas, porque estas placas las analizan normalmente los neurólogos, nosotros no nos llegan, ¿no? Lo que mis amigos piensan que hago, el psicólogo, el neuropsicólogo, pues ahí la imagen clásica, ¿no? Estamos escuchando gente que se queja todo
salimos y seguimos nuestra vida, ¿no? Lo que los pacientes piensan que les hace. Ustedes no han visto cómo llega un niño a consulta neuropsicológica, ¿no? Psicólogo, ok, ya sé que me va a hacer hablar, me va a hacer jugar, qué sé yo, dibujar, ¿no? Un neuropsicólogo, ¿qué me va a hacer? ¿Va a conectar cosas como el neurólogo? Lo que quisiera hacer, tener las respuestas, ayudar a la gente así lo más rápido que se puede, no se puede. Lo que debería hacer los neuropsicólogos realmente somos los testólogos. Nuestro principal trabajo es evaluar. Si estamos en una institución educativa o en una institución hospitalaria o en el campo de lo privado, nuestra primera tarea siempre es la evaluación, ¿no? Entonces era un poquito gracioso cuando algunos colegas me llamaban y todavía no sabían en qué consistía, que podía realmente ser un neuropsicólogo, ¿no? Y me preguntan, ¿cómo tú le puedes ayudar a esta persona en este caso? ¿No tiene fobias? No le voy a ayudar a esta persona. Eso viene del campo de la psicología clínica, ¿no? Entonces, psicología clínica. Y poco a poco la gente se entera de que el neuropsicólogo puede ser especialista en hacer evaluaciones cognitivas. Podemos detectar no solo si hay un problema de la atención, por ejemplo, ¿sí? Que eso los psicólogos lo hacen muy bien, ¿no? Tienen muchos instrumentos para evaluar la atención, desde cuestionarios o pequeños test. Buenas noches. Y los neuropsicólogos lo que vamos a hacer es, desde la perspectiva de la evaluación cognitiva, vamos a ver qué módulo que compone la atención está fallando en específico, que genera que la persona no aprenda o se distraiga o se mueva, tenga esa hiperquinesia, etc., ¿no? Y vamos a correlacionar nuestros hallazgos con disfunciones a nivel cerebral. Es decir, el neurólogo nos va a decir, aquí hay una inmadurez en los lóbulos prefrontales. Nosotros diremos, sí, esa inmadurez se está traduciendo en una baja capacidad inhibitoria o en una dificultad en lo que es la atención, la flexibilidad de la atención. Y con eso nosotros ya tenemos algo específico para trabajar. Buenas noches. En vez de decirnos, tiene dolor de cabeza, tiene dolor de estómago, náuseas, etc., vamos a decir, todo eso que siente esta persona está provocada por una infección, ¿no? Entonces agarramos esto nosotros como similar a eso. Llegamos al meollo del asunto a través de una evaluación sistemática y que toma tiempo, ¿no? Es costosa en tiempo, sí, pero luego de ese proceso de evaluación, que es un poquito largo, podemos estar seguros de que hemos encontrado aquello que hay que trabajar para que la persona se sienta bien. Entonces, este fin de semana nosotros vamos a estudiar cómo, a partir de una prueba compuesta, podemos ir generando hipótesis diagnósticas que nos permitan profundizar cada vez más con instrumentos específicos en la objetivación de dificultades del aprendizaje y del desarrollo. Y pues eso me lleva a la última imagen, lo que en realidad hago es partir de la cabeza, como todos ustedes creen. Cada caso que nos llega es realmente sui generis y necesita de la aplicación de unos conocimientos flexibles, que reorganicemos todo, ¿no? Porque por una parte vamos a tener los libros de neuropsicología, de psicología educativa, que nos van a hablar de los trastornos del aprendizaje de manera tan clarita, que luego vamos a ver a un niño que viene con dislexia y con déficit de atención y con disgrafía y aparte tiene problemas de memoria, y esas 4 cosas en una persona nunca las veo yo en un libro, ¿no? Así que necesitamos ser flexibles con nuestro conocimiento para poder responder a las demandas. Esta noche vamos a hacer una introducción a partir de definiciones. Vamos a abordar también la historia de la neuropsicología. Voy a dar nociones acerca de la modularidad cerebral,
el rol del neuropsicólogo, ¿cuál es? Lo vamos a trabajar esta noche. Un recordatorio de neuroanatomía, las funciones cognitivas superiores, disociaciones clásicas en neuropsicología y la dominancia hemisférica también. Espero que nos alcance el tiempo. ¿Ustedes conocen la base de datos de PubMed? No. Es como una biblioteca virtual, ¿no? Hay que pagar para acceder a un montón de documentos del ámbito de la salud, de la educación. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, este ejercicio lo hice el 2013, así que ya estaba como un poquito viejo, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es mostrarles esto. La primera vez en la literatura científica que se hace mención de la palabra neuropsicología, ahí en inglés, ¿no? Seguramente por el psicólogo Luria, era en 1970. Y ustedes pueden ver cómo en las últimas décadas el interés por esta disciplina científica ha ido creciendo cada vez más, de manera que el año 2013 se había pasado de 5 artículos publicados en el año 70 a 726 en un año. Entonces, pocas son las disciplinas que pueden producir tanto conocimiento validado. Estos artículos, ustedes saben muy bien, no es que yo lo escribo y lo subo. Un artículo que escribo puede tardar 2 años en ser analizado por otros expertos que son también de mi área, me piden correcciones, etc. En un año, 726, vaya que es bastante, ¿no? Entonces, esto nos muestra cómo alrededor del planeta el interés por la neuropsicología está creciendo cada vez más. De manera que ahora la neuropsicología es una neurociencia. Hay muchas otras disciplinas, la neuroeducación, neuroteología, etcétera, etcétera. Luria, en 1950, decía que la neuropsicología es la disciplina que trata de las funciones mentales superiores en su relación con las estructuras cerebrales. ¿Cuáles son para ustedes las funciones mentales superiores? ¿Qué es lo que dentro de nuestra mente podemos nosotros considerar como superior? ¿Será la atención? ¿Será el razonamiento? ¿La memoria? ¿El control emocional? ¿La planificación? ¿La toma de decisiones? Nuestra mente produce muchos procesos, ¿no? Los procesos pues, se llaman procesos porque nos permiten a nosotros desembocar en una acción específica, en una conducta específica, en función de lo que exija el medio, ¿no? Y en aquella época, Luria, quien hablaba de la neuropsicología, pues nos dice, estas funciones superiores hacen referencia a la esfera cognitiva, pero lo mental no es solamente lo cognitivo, ¿no? Es también lo emocional, es lo conductual, es la personalidad. Entonces, como que la neuropsicología, desde ese término de funciones mentales superiores, ha podido agarrar también los grandes conceptos de la psicología, como inteligencia, personalidad, que nadie los cuestiona ahora, ¿no? Se los damos por hecho de que existen. Y lo que hace la neuropsicología es decir, bueno, ¿dónde tienen sede estos procesos mentales? Y los neuropsicólogos piensan en el cerebro. Así que el trabajo de ellos ha sido asociar una función mental con una sección del cerebro, o varias, y en este sentido hablamos de redes cognitivas, de redes cerebrales. Ustedes han escuchado, aquí está el cráneo reproducido de una lesión cerebral.
Esta reproducción pertenece a Phineas Gage. ¿Han escuchado de ese señor ustedes? ¿No? Les voy a contar un poquito. Phineas Gage era un trabajador estadounidense en la época del boom económico, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Y lo que él hacía era trabajar para empresas que construían vías férreas. Estaba Estados Unidos conectándose a través de los trenes. Y entonces para eso tenían que hacerse explosionar muchas montañas, ¿no? Para permitir el paso del tren. Y el trabajo concreto de Phineas Gage era tapar los agujeros que se habían hecho en las rocas. Es decir, llenarlas con pólvora, ponerle una mecha, colocar acerrín y golpear para que esté todo compacto. Ese era su trabajo. Phineas Gage era una persona muy apreciada por sus jefes, porque era muy responsable, era cristiano, no decía groserías, era muy pulcro con su presentación, muy correcto en su lenguaje, tenía planes muy importantes para realizar en su vida, buenas relaciones sociales, puntual. Entonces era una persona buena. Pero por mala suerte, un día que le estaba barrenando esos huecos, un trozo de hierro, que era su instrumento de trabajo, el hierro hace chispa con la roca y la pólvora estalla. Sus compañeros se dan cuenta que 30 metros más allá estaba el barreno de Phineas Gage con un poquito de masa encefálica, sangre, y pues Phineas Gage, ¿qué había pasado? El barreno penetró por esta parte en su rostro, lesionó el lóbulo prefrontal y salió por arriba del cráneo. Los médicos aprovecharon mucho. Fue interesantísimo este caso para los médicos de la época, porque ahí se dieron cuenta de que los lóbulos frontales del cerebro no eran vitales para la vida. Phineas Gage no murió, él estaba parado ahí, no sentía dolor, estaba consciente. Entonces, bueno, luego cuando vieron su hemorragia, se recuperó Phineas Gage, claro, perdió el ojo, ¿no? Pero se recuperó y no tenía ningún problema, hasta que progresivamente se fueron notando unas perturbaciones a nivel de su conducta. ¿Sí? Phineas Gage era lógico, podía hacer sus operaciones lógicas, aritméticas, podía escribir, podía leer, podía tener una conversación larga, pero lo que no podía hacer era ahora controlar su impulso sexual, por ejemplo, controlar su rabia, ¿sí? De pequeñas cositas se enfurecía. Su médico de cabecera, el doctor Harlow, dice que un día su enfermera le dijo que no podía salir a la plaza porque todavía no estaba del todo recuperado y que se sentara y descansara. Y Phineas Gage hizo un escándalo en la casa. Pero es que toda la gente estaba sorprendidísima porque ese no era Phineas Gage de antes. Había cambiado de personalidad. Entonces, la lección clínica para nosotros es que muchas décadas después, el doctor Antonio Damasio hace una reconstrucción sobre la base del cráneo del señor Gage, sobre la lesión que tuvo él. Y el doctor Damasio hace esta reconstrucción en 3D. Nos muestra qué lesión generó el barreno. Y la conclusión del doctor Damasio es que si bien el lóbulo frontal ha sido dañado, una parte específica fue la que voló, la que fue cercenada del cerebro, y era la corteza orbitofrontal, que está justo aquí detrás de nuestra ceja. Y esta corteza orbitofrontal, la izquierda sobre todo, es la que yo les mencionaba hace un momento, nos permite a nosotros controlar nuestros impulsos.
la que nos permite a nosotros monitorear nuestra actividad. ¿Sí? ¿Qué les digo? Yo tengo sed ahora y de pronto sé que estoy trabajando y me puedo controlar. No es que me los voy a dejar y me voy a ir a buscar agua. Entonces puedo controlar eso. Así que cuando esto falta en Phineas Gage, vemos esos trastornos emocionales, de personalidad, conductuales. Lo cognitivo está muy bien. Y el caso de Phineas Gage ha sido contrastado con el caso de otro paciente que el doctor Damasio atendió. A este otro paciente le pasaba algo muy similar a Phineas Gage. A este paciente que el doctor Damasio atendió hace 30 años, le hicieron una operación a causa de un pequeño tumor que se estaba produciendo, que estaba creciendo en el lóbulo frontal. Se lo seccionaron, pero para seccionárselo, para quitarle este tumor, le tuvieron que quitar la corteza orbitofrontal. Entonces, ¿qué es lo que le pasó después a este señor? Se divorció 5 veces. Perdió sistemáticamente sus trabajos. Tomaba decisiones. Si tenía dinero, invertía ese dinero de manera ilógica, ¿no? En negocios que obviamente eran tontos. Pero lo chistoso era que los test de inteligencia salían normal, incluso bueno. Los test de lógica también, comprensión verbal, etcétera, etcétera. Entonces, son los desafíos que se van presentando para la neuropsicología, y esta neuropsicología es capaz de responder a cada una de esas situaciones que se presentan en cuanto a trastornos de personalidad y del trabajo con las emociones. Ahora, todo lo que le pasaba a Phineas Gage y lo que le pasaba a este último paciente del doctor Damasio se conoce como trastornos frontales, trastornos disejecutivos, y se observan mucho cuando hay, por ejemplo, derrame cerebral en zonas específicas del cerebro. Así que esta neuropsicología es feo, pero ha crecido gracias a que han habido casos alucinantes como este que yo les acabo de contar, ¿no? Que seguramente no son nada fáciles para los pacientes que lo sufren, pero han representado un gran avance para la ciencia. Su objetivo entonces es describir las perturbaciones que presentan algunos enfermos. No solamente vamos a describir, sino que vamos a relacionar sus síntomas con la lesión que presentan. Entonces, luego de eso, vamos a poder formular inferencias acerca del rol que cumple esa estructura cerebral en el comportamiento de un sujeto normal. Es decir, yo necesito conocer que si una región del cerebro está dañada, tengo que verificar que de todo el abanico de conductas que tiene el ser humano desaparece, para que yo pueda decir, esta zona del cerebro es la que se encargaba de eso. Uno de los caminos antes era el de las lesiones, ¿no? Esperar a que le pase algo al paciente o que nos llegue algún casito interesante y ahí verificamos, ¿no? Como el otro día me pasó a mí, me visitó una persona que había sido operada de un tumor en el cerebro en una zona específica y pues me gusta, ¿no? Es decir, lo lamento mucho por el paciente, pero es un desafío para la ciencia ver qué es lo que le está pasando. Actualmente, este tipo de trabajo se hace a partir de la inyección de sustancias anestesiantes. Entonces, lo que hacemos es inyectar a algunos pacientes, no se hace mucho, ¿no? Sobre todo cuando hay cirugías muy importantes se hace, pero antes se utilizaba para investigación.
se introduce una sustancia anestesiante en el sistema circulatorio y bueno, vemos cómo la sustancia llega al cerebro y se duerme el hemisferio izquierdo por más o menos un minuto y medio. El investigador tiene 1 minuto y medio para presentarle una serie de estímulos a la persona y ver cuáles responden y cuáles no. Y sobre la base de eso sabemos que el hemisferio izquierdo es el encargado de la lógica, el lenguaje, ¿no? Cuando dormimos el hemisferio izquierdo de una persona, si a la persona le pedimos que nos diga su nombre, que nos cuente qué es lo que ha hecho en el día, que resuelva un ejercicio matemático, etcétera, etcétera, no lo hace. Si le dormimos el cerebro derecho, ¿qué le pasará? Entonces ya conocen un poquito, ¿no? El cerebro izquierdo es el lógico, es el planificador. ¿Y el cerebro derecho? Lo artístico, yo digo. Sí, lo artístico, lo creativo, el que está ahí para integrar las sensaciones corporales con la lógica, ¿no? Entonces, el cerebro derecho es el que nos va a llevar a la práctica, desde luego, ¿no? Y está, por ejemplo, relacionado también con la apreciación de las artes, ¿no? Ahí vamos a interpretar los sonidos, las artes, ¿no? Lo que es estético, ¿sí? Es muy emocional también. Por eso es que los artistas son tan emotivos. Existe, ustedes conocen tal vez a la investigadora Jill Bolte Taylor. Ella ha escrito un libro muy interesante que se llama My Stroke of Insight. Es mi apoplejía desde adentro. Ella es una investigadora, trabajó toda su vida investigando el cerebro. Y en su libro cuenta cómo una mañana se levanta, hace su rutina de gimnasia, escribe sus cartas antes de irse a trabajar y comienza a sentir cómo su brazo se le hace más grande, ¿no? Cómo le cuesta cada vez más caminar, cómo se acordaba de cosas, pero si quería decirlas en voz alta, no podía hablar o le salían sonidos, y entonces ella se da cuenta 40 minutos después de haberse despertado que estaba teniendo un derrame cerebral, ¿no? Y ella nos dice: ¡qué bien! Voy a vivir mi propio derrame cerebral. Pero bueno, le iba a tomar como científica, ella se plantea en el libro: bueno, esto me va a tomar 3 meses, ¿no? 45 días tal vez para recuperarme. Tengo tanto trabajo que no sé qué. Así que en este libro ella nos cuenta cómo su lesión en el hemisferio izquierdo le permitió experimentar toda la potencialidad del hemisferio derecho, ¿no? Y cuenta unas alucinaciones sensoriales muy interesantes, ¿no? Porque hay un momento, ustedes saben que los dos hemisferios están conectados a través del cuerpo calloso, entonces se pasan la información y nos integran, ¿no? Nos integramos, somos nosotros cuando los dos están conectados. Pero a ratos había una desconexión, entonces ella estaba gobernada por el hemisferio izquierdo y se acordaba de todo su trabajo, de que qué vergüenza, cómo se iba a ver en el piso botada, etc., ¿no? Y si era gobernada por su hemisferio derecho en algún momento, ella sentía flujo, ¿sí? Ella veía cómo en la pared no había una diferencia entre los objetos del mundo y ella misma, ¿no? Entonces, yo sentía que éramos uno mismo, yo era una con el universo, etc. Es muy interesante. Si tenemos tiempo, tengo una pequeña conferencia de ella que podríamos ver, que dura como 11 minutos, ¿no? Y muy interesante eso. El nombre, póngalo ahí porque... Ay, en español. Yo he visto un reportaje, algo de ella, pero no me acordaba ni idea. En inglés se los voy a poner, Ya. discúlpenme, es que My Stroke.
¿Cómo se llama ella? Jill Bolte Taylor. Es un libro magnífico. No sé acá. Estos son monstruos. Son distintos. Luego se acerca. Es que sabía el nombre en español, no me acuerdo ahora. Un derrame de luz, un derrame de algo. Es algo así. Un derrame de luz en español, o un derrame de conciencia. Por ahí va el título. Entonces, para esta neuropsicología, el concepto central, el más importante, es el de la localización cerebral. La neuropsicología no es neuropsicología, sino nos llega a decir que la personalidad está en un lugar específico en el cerebro. Y este ha sido uno de los desafíos más grandes para los psicólogos a lo largo de la evolución de esta disciplina, porque era muy fácil preguntar al psicólogo, ¿no? ¿Dónde está el inconsciente? Por todos los médicos, algunos que eran muy estructurados, desafiaban a los psicólogos de esa forma, ¿no? Yo sé dónde está el corazón. Yo sé que si hay un daño en el corazón se puede reparar o se puede evaluar, pero ¿dónde está tu yo? ¿Dónde está tu conciencia? Y la neuropsicología tiene una respuesta para esto, porque su concepto central es la localización cerebral. Vamos a ver cómo se ha llegado a esto, ¿sí? No ha sido un paseo fácil el llegar a decir que es el cerebro la sede de los procesos mentales. Con este término de neuropsicología estamos delimitando un campo particular de la neurología, principalmente cortical. De todo lo que es el sistema nervioso, al neuropsicólogo no le interesan los nervios, no le interesa el tálamo, no le interesa el tallo cerebral, le interesa solamente el encéfalo, solamente la corteza cerebral. Es un campo que llama la atención de neurólogos, de clínicos, de psiquiatras, de psicólogos, de psicofisiólogos, y concierne los trastornos de las actividades mentales superiores que ya hemos enunciado, ¿no? En términos de la cognición, la afectividad, la personalidad, la conducta, y especialmente los trastornos del lenguaje, de la gesticulación y de la percepción. Ustedes ya han hecho su módulo de estimulación orofacial, todavía, ¿no? En la siguiente semana. La siguiente, les toca esa. Va a ser muy interesante porque lo que ustedes van a trabajar en estimulación orofacial es sobre todo la estimulación del área de Broca, ¿no? Que se encarga de la producción del lenguaje, de todos nuestros patrones, programas de articulación. ¿Sí? Entonces la neuropsicología también ha permitido observar o conocer que en los trastornos del lenguaje hay un entrenamiento que es posible. Esta neuropsicología es pluridisciplinaria. Observen ustedes cuántos campos la nutren. Le ayudan tantas disciplinas. Y de donde yo provengo, trabajamos aquí. La psicología cognitiva. Entonces, yo me declaro psicólogo cognitivo. Esta neuropsicología entonces estudia las lesiones cerebrales focales, ¿sí? Como la que estábamos viendo de Phineas Gage, una región específica del cerebro que había sido dañada. Estudiamos patologías neurodegenerativas, ¿sí? Trastornos demenciales, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, las perturbaciones funcionales también, como la amnesia psicógena, la dislexia del desarrollo, autismo, esquizofrenia.
Estas son funcionales porque no necesariamente está dañado el cerebro, pero hay procesos cognitivos que no están funcionando bien. La epilepsia, los accidentes vasculares cerebrales, traumatismos encefalocraneales, tumores, intoxicaciones y la neuropsicología. Entonces, de todo eso, nosotros estamos aquí para este fin de semana. Muchas gracias. ¿De dónde viene esta neuropsicología? Es antigua, ¿no? Hallamos unas primeras inferencias el año 3000 a.C. Hay un papiro egipcio escrito por un médico de la época que dice que el paciente que había recibido ese doctor no podía responder a una pregunta que le hacía el doctor. ¿Por qué? Porque se había lastimado la cabeza que le perforó el hueso temporal. Nosotros conocemos ahora que si ese accidente le perforó el hueso temporal, muy probablemente había una lesión en el área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje. El paciente no perdió la capacidad de hablar, pero lo que perdió fue su capacidad comprensiva. Aristóteles y su cardiocentrismo. Es que esto me encanta, ¿no? La filosofía es algo que nosotros tenemos que leer constantemente porque nos enseña cómo existe la ciencia. Y es que lo que le pasaba a Aristóteles es que en la búsqueda de la sede de la persona, la sede del alma, como le decía él, se encontraba en el corazón. Para Aristóteles era eso, ¿no? Decía, en el centro de nuestro cuerpo está nuestra alma. Una perspectiva filosófica. Y alma no es una cosa que nos asusta, ¿no? En la filosofía, alma es nuestra verdadera esencia, aquello que nos hace vivir, ¿no? Aquello que nos hace pensar, que nos hace tener todos estos procesos que estamos experimentando ahora mismo. Esa es el alma. Posteriormente, la ciencia le va a llamar mente. Va a haber esa diferenciación. El alma es estudiada todavía por la filosofía y los científicos estudian lo mismo pero con el término de mente. Luego viene Platón. Ha sido interesante la oposición entre estas dos personas porque el pensamiento aristotélico todavía está permanente en nosotros, está presente en nuestro lenguaje. ¿Cuántos de ustedes no han dicho o no han escuchado alguna vez a una persona decir, no quiero ir o no quiero hacer eso? Porque yo sé en mi corazón que no va a salir. O yo sé que te va bien, yo estoy sintiendo. O se tiene la mano También, ¿no? Y además se acompaña, ¿no? Con la mano. Entonces, esto es lo que postulaba Aristóteles, que realmente nuestro ser está en el corazón. Para Platón, mentira. Para Platón esto está en el cerebro. Dice, está el órgano aquí dentro, y este es el que se encarga de nuestros procesos mentales. Aquí está la sede de nuestra alma. Y ese paso hacia el cerebro ha permitido a Galeno, este personaje, ¿no?, que todos los doctores conocen, desarrollar su teoría ventricular. Para Galeno, en realidad nuestra mente, nuestro yo, estaba en los ventrículos del cerebro. Ustedes saben que el cerebro es así como un champiñón. Y en la parte basal hay algo que parecen unos tubitos, que es más un espacio, ¿no?, en ambos hemisferios. Esos son los ventrículos. Y estos ventrículos están llenos de un líquido, el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, que llega hasta el cerebro y bueno, hay todo un drenaje constante
en este órgano. Y Galeno decía, es que si los ventrículos, si ese líquido está protegido por tanta cosa, ahí está lo importante. ¿No? Galeno creía que nuestro ser se encontraba en esos ventrículos, que todo nuestro encéfalo era como una esponja más o menos, que no servía para nada, sino para proteger a nuestro ser. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Nos vamos centrando un poquito más en el cerebro. Y llegamos a un periodo que le vamos a llamar precientífico. Aparece Joseph Gall y su teoría de la frenología. Ustedes tal vez han escuchado hablar de la frenología. Lo que hacía Joseph Gall era considerar que el cerebro era un conjunto de muchos órganos independientes que se habían unido. Cada uno de esos órganos se encargaba de una conducta específica. Entonces, ustedes aquí en la imagen ven, había una región que se encargaba de la alimentación, otra región del cerebro que se encargaba de la conducta social, otra región del cerebro que se encargaba de nuestro instinto de autodefensa, etcétera, etcétera. Lo interesante es que esta teoría introduce la noción de localización. Lo más importante que ha aportado Joseph Gall es que hay partes del cerebro que pueden ser asociadas a conductas específicas. Ahora, la metodología de investigación era un poquito rara, porque lo que hacía Joseph Gall es que como él no podía abrir el cerebro de la gente, ¿no? Generó una teoría derivada para evaluar las funciones cognitivas. Entonces decía, si una zona del cerebro se desarrolla más, esa persona va a estar dotada o va a tener mayor habilidad en aquella función que se encuentra en esta región cortical. Entonces, una persona que era muy buena en matemáticas, Joseph Gall decía que tenía la circunvolución de las matemáticas más grande que otras personas que no eran buenas en matemáticas. Y además él pensaba que, como era más grande, ahí adentro del cráneo, esta parte del cerebro podía deformar el cráneo. Entonces habían estos chichones, ¿no? Que él se divertía midiendo. Con mucha concentración él medía los chichones del cráneo y decía, esta persona es muy buena socialmente o tiene las emociones de esta manera, etc. O sea que ha sido como el iniciador de las inteligencias múltiples. De muchas cosas en la psicología, sí. En francés todavía hay una expresión que se usa y se dice de una persona que es muy inteligente, se dice il est bossu. Bossu. Un boss, un boss es un chichón. Está lleno de chichones, ¿no? Las cosas llegan a nuestro lenguaje actual todavía. Entonces, esta partecita, ¿sí? Nuevo procedimiento, una psicología de las facultades mentales. Se hace una disección de la conciencia, esta mente que para los filósofos es indivisible porque lo es todo, ¿sí? Valores, actitudes, inteligencias, etc. Ahora la ciencia empieza a diseccionarla, ¿no? Empieza a diseccionarla y a hablar de ella en términos de funciones. La mente ya no es un todo inaccesible, ahora la podemos ir cortando para tratar de ver qué es. Luego viene esta época de oro de la neuropsicología. En este método anatómico clínico se llegan a identificar lo que son las afasias, las apraxias, la agnosia, alexia, agrafía y amnesia. Una rápida evaluación cognitiva. ¿Qué significa A? Falta de sí, ¿no? Y dis,
y tenemos discalculia. ¿Qué va a ser dis? Que se está desarrollando de manera atípica. ¿Como Implica, disfuncional? sí, implica que la función está desarrollándose, pero muy lenta. No se ha terminado de desarrollar. Eso es dis. Entonces, en función de la edad, vamos a hablar de dis. Normalmente, vamos a decir A cuando hay unas lesiones cerebrales focalizadas específicas. El señor, la señora sabía leer hasta ayer, hoy que tuvo un accidente ya no sabe leer, ha perdido la función. Esa es alexia. Amnesia, como resultado de un golpe también. Pero vamos a decir dislexia cuando se trata de una persona, normalmente niños, que no tiene lesión cerebral, pero que está tardando en consolidar los procesos cognitivos necesarios para poder acceder a la lectura, acceder a la escritura, si fuera una disgrafía. Continuando con esta perspectiva histórica, entonces se puede empezar a identificar las corrientes que hay en la neuropsicología. En una primera etapa tenemos esta corriente localizacionista iniciada por el doctor Broca. Él tenía un caso muy interesante, el caso Le Borgne o TAM. Este señor Le Borgne llega al consultorio del doctor Broca porque no podía decir otra cosa que no fuera TAM. Y el doctor le preguntaba, ¿no? ¿Cómo se llama usted? TAM. ¿Qué le gusta hacer? TAM. Pues, ¿qué le pasa a este señor? ¿Le falla la inteligencia? No. ¿Le falla alguna otra función cognitiva? No. Y es que el doctor Broca en el siglo XIX no disponía de ningún artilugio para poder observar cómo estaba el cerebro del señor Le Borgne. Así que pacientemente tuvo que esperar a que falleciera el señor Le Borgne y el doctor Broca fue a pedir su cerebro. Entonces se lo ha entregado. Y ahí está el cerebro del señor Le Borgne en un museo en París, el Museo de Medicina. Y el doctor Broca pudo observar que todo el cerebro estaba sanito. Pero, obviamente, aquí le falta una parte. El señor Le Borgne estaba sufriendo un proceso neurodegenerativo en una área específica del cerebro, en el lóbulo frontal, específicamente la tercera circunvolución frontal izquierda. ¿Sí? Aquí ustedes ven la pieza anatómica. En un IRM no hay, en un escáner tampoco está. Entonces se pueden observar esas lesiones con los artilugios que existen ahora. Así que es nuestra primera persona en la historia de la neuropsicología que puede hacer una relación de una sintomatología como la pérdida del lenguaje expresivo con una lesión cerebral. Y luego, a partir de esto, nosotros ya sabemos que esta región, que además se llama ahora área de Broca, se encarga de todo nuestro proceso articulatorio productivo. Inaugura esa noción de asimetría funcional hemisférica, además, que implica que esta zona está lesionada. Entonces, no es que como tengo dos hemisferios, hacen mitad y mitad del trabajo. No. Hay una dominancia hemisférica. Y en la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es el que domina, el que se agarra la producción del lenguaje y la comprensión del lenguaje. Entonces, por eso en neuropsicología clínica, antes de que los pacientes sean operados por el neurocirujano,
siempre hacemos la evaluación de la lateralidad. Queremos ver cuál es el hemisferio dominante, porque eso nos permite determinar dónde se encuentra además el lenguaje. Normalmente los que somos diestros estamos dominados por el hemisferio izquierdo, estamos cruzados. Los que son zurdos, un porcentaje no pequeño tienen una distribución del lenguaje en los dos hemisferios. Los zurdos son un misterio todavía para las neurociencias. Hay muchas variabilidades entre los zurdos. Corbinian-Brodmann aparece después, casi en paralelo del doctor del doctor Broca, y él hace una división de las regiones cerebrales en base a números. ¿Con qué criterio? Él observa los encéfalos y se va dando cuenta que entre distintos cerebros a los que él tuvo acceso, ¿qué creen ustedes? Son muy diferentes nuestros cerebros. Nuestros cerebros son únicos. ¿Qué creen? Son diferentes, muy diferentes. El mío del suyo. Si yo soy creativo dibujando en el arte, no me sale un dibujo de una flor que no me acuerdo. sale maravilloso. Ok, sobre la función, sobre la aptitud. Pero en cuanto al órgano como tal. En cuanto al órgano, no creo que haya gran diferencia, ¿no? Yo pienso que es de acuerdo a las funciones que nosotros tenemos dentro. En las funciones sí, vamos a mostrar distintas aptitudes, ¿no? Pero en el órgano, en la circunvolución y Es diferente. diferente. Sí. Pero no gran diferencia. No En creo. realidad, lo que se ha podido identificar es que sí, los cerebros son diferentes, ¿no? En cuanto al peso, los cerebros de las mujeres suelen ser diferentes a los cerebros de los hombres, porque los hombres somos más grandes, normalmente tenemos un cerebro un poquito más grande, más pesadito que de las mujeres, etc. ¿no? Hay esas diferencias. Pero en lo que es muy parecido el cerebro es en unas divisiones muy importantes. Lo que han logrado identificar los histólogos es que nuestro cerebro prácticamente terminaría siendo una lámina, algo más o menos así, un poco más grande, ¿no? Si lo extendemos. Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro tiene un espacio limitado para desarrollarse. Entonces, mientras va creciendo, se arruga y genera unas partes, ¿sí? Las fisuras que vamos a llamar, o esos giros, ¿no? Que antiguamente se llamaban circunvoluciones, ¿sí? Y se observan unos surcos, como si hubiera un tajo, ¿no? Que se llama, en este caso, la cisura central y la cisura de Silvio, ¿no? De Rolando y de Silvio eran los nombres antiguos. Y nos hemos ido dando cuenta de que esas divisiones y algunas otras en el cerebro eran constantes a través de muchos cerebros. Entonces, de esta manera, el doctor Brodmann llega a identificar que aquí, por ejemplo, se divide en 3 giros. Aquí tenemos 3 también. Y le va poniendo un número a cada uno de esas circunvoluciones, con el objetivo de que después sea más fácil para los investigadores hablar de una zona cerebral. Ahorita mismo hay muchas formas de referirse a una pequeña zona del cerebro. A veces es un poquito difícil darse cuenta cuando uno no está familiarizado con toda la nomenclatura de este órgano, porque algunos doctores agarran términos bien antiguos para describir algunas regiones, ¿no?
Entonces el doctor Brodmann nos ha permitido el área número 41. Okay, todos sabemos cuál es el número 41. ¿No? Y esta división además él la ha ido haciendo en base a las células nerviosas. Hay unas células que son un poquito más oscuras, otras son un poquito más claras, y él ha ido dividiendo nuestro cerebro de esta manera. Así que en la mayoría de las investigaciones y los documentos que ustedes van a encontrar o a los que van a poder acceder, se utiliza la división de Brodmann. Ahí están las áreas corticales de Brodmann. Entonces, el área de Broca del señor Le Borgne, ¿cuál sería el que había desaparecido? No. 43, 41 por ahí eran, ¿no? 44. 44. 44 y un poquito de la 45. La división de Brodmann no es exacta, ¿no? Entonces ahí como que tomamos dos áreas, 45 y 44. Esa va a ser el área de Broca. ¿No era más entre la 44 y la 43? Aquí, por aquí. Igual aquí no era una lesión que era más, sí. Pero lo que llamamos ahora área de Broca es sobre todo esta parte, 44 y un poquito de la 45. Otro casito muy interesante era el caso que presentó el doctor Wernicke y el doctor Lippmann hablando de apraxia. Pero en realidad lo que presentó Wernicke era un trastorno de comprensión del lenguaje. Aquí ustedes tienen la pieza anatómica de su paciente con una lesión del tercio posterior de la circunvolución temporal izquierda, nuevamente, que actualmente consideramos el centro de las imágenes auditivas. Es decir, todo lo que yo les estoy diciendo ahorita es a nivel objetivo un montón de sonidos nada más. Yo estoy haciendo emitir sonidos. Lo que está haciendo su cerebro es fruto de la experiencia. Ha logrado entender que cuando el sonido en, ten, der se une con una rítmica específica, eso significa algo y le da significado. No accede a nuestra memoria semántica y estamos uniendo un sonido, un ruido con su significado. ¿Alguna vez les ha pasado cuando escuchamos, los que no sabemos inglés, una canción en inglés y como que, ay, pero ¿por qué dice fresa? ¿No? O qué chistoso, dice incoherencias esta canción, ¿no? Es decir, no es nuestro idioma, pero nuestro cerebro siempre hace el esfuerzo de entender algo. Trata de captar algo. Me acuerdo una propaganda, no sé, de alguna bebida, no sé si era Coca-Cola o qué sé yo, que agarraba una canción muy conocida y era como un karaoke, ¿no? Y decía, kiwi limón, kiwi limón. Entonces, para las personas que no conocen inglés, lo que escuchaban era kiwi y limón. Así que, en realidad, el área de Wernicke lo que hace es ir coleccionando todo eso, todos esos sonidos. Sabemos que cuando los bebés llegan al mundo, su cerebro está listo para recibir los estímulos. Y hay algunas cositas que están ahí dentro, fruto de la experiencia prenatal. Pero normalmente, la comunidad científica está de acuerdo de que un bebé puede aprender cualquier idioma. Nacemos sin lenguaje predefinido. Entonces, el cerebro lo que hace es, durante los primeros 3 meses del desarrollo postnatal, lo que sucede es que al principio el cerebro puede captar, diferenciar todos los sonidos, pero se va cerrando, es como una ventana que se va cerrando porque dice, ¿para qué me va a servir diferenciar la R de la R? Si aquí todos dicen R, entonces el cerebro pierde la capacidad de identificar el sonido R. No.
Es lo que les pasa en un experimento. Se ha trabajado con niños japoneses y con niños estadounidenses. En esta lengua japonesa, tanto como en la china, lo que ocurre es que hay una diferencia inexistente para la R y la L. Porque la letra L, el sonido L, parece que no existe en esa lengua. Entonces se compara a los niños, a los bebés asiáticos, japoneses en este caso, y en su capacidad de discriminar el sonido ra y el sonido la. Se los conecta y todo para ver qué reacción cerebral tienen. Y mientras va pasando el tiempo, porque en realidad lo que se constata es que al principio son igual de buenos que los niños estadounidenses para diferenciarlos. Pero mientras pasa el tiempo, la familia les habla y todo, el cerebro parece que pierde esa capacidad de hacer la diferencia, porque no existe en ese idioma. Entonces luego son menos buenos que los niños estadounidenses en diferenciar ra y la. O en este caso ra, la. ¿Por qué? Porque en el idioma inglés sí existen esos dos sonidos. Así que lo que hace el cerebro es coleccionar, tomar estadísticas de todo lo que está ocurriendo en el entorno para generar lo que llamamos lenguaje comprensivo. Ahora sí, el primer desafío para ustedes. Hemos visto que esta es la zona, el área de Broca, la producción del lenguaje. Y esta es el área de Wernicke, la zona de comprensión del lenguaje. Los neuropsicólogos han podido postular una tercera hipótesis. O sea, la primera hipótesis, esta zona de Broca se encarga de producir lenguaje. Segunda hipótesis, la zona de Wernicke se encarga de comprender el lenguaje. ¿Cuál será una tercera hipótesis que podemos hacer? Así. Hay una tercera hipótesis. ¿Cuál podría ser? Articular. Ese es Broca. Ahí está todo nuestro recuerdo de cómo se mueve la lengua, cómo vibran las cuerdas vocales, cómo se mueven los músculos de los labios. Eso está todo en el área de Broca. Y dentro de comprensión igual está el significado, ¿no? Sí, el significado. Este está muy cerquita de las zonas de nuestro cerebro que se encargan de la memoria. Aquí atrásito ya tenemos al hipocampo. ¿Cuál será esa tercera hipótesis? ¿La conexión entre ambos? Sí. Es decir, puede haber un tercer trastorno que se ha llegado a llamar afasia de conducción. Porque si aquí produzco y aquí comprendo, necesariamente deberían conectarse. Es algo que no se está viendo ahí, pero hay un cableado que permite la comunicación entre estas dos zonas. Y entonces numerosos esquemas van superponiendo módulos, vías cognitivas a los centros y fascículos neuronales. Es decir, luego de que hemos generado esa hipótesis, los neuropsicólogos dicen, pero es que tiene que estar conectado. Si no, ¿cómo puedo escuchar y responder? ¿Cuál es tu nombre? Y respondo mi nombre. Tiene que estar conectado. Una vez planteada la hipótesis, podemos animarnos a abrir el cerebro y comprobar si realmente existe el soporte fisiológico, histológico en este caso, de esas fibras neuronales que permitan unir los axones del área de Broca con los axones del área de Wernicke. Y es entonces un tercer tipo de lesión, porque a veces la conexión no está bien hecha.
o ha habido justo un daño. Así que va a haber una sintomatología también asociada a ese daño. Una pregunta. Sí. ¿Esa fase de conducción puede darse también por factores emocionales o necesariamente debe ser orgánica? Tiene que ser orgánica. Tiene que ser orgánica. Hay momentos donde la emoción sí va a generar problemas en la producción del lenguaje. Eso sí puede ocurrir, pero eso va a estar considerado más como una consecuencia, un síntoma de un traumatismo psíquico en ausencia de una lesión cerebral, y eso tiene que ser tratado en psicología clínica, ¿no? Luego, si hubiera realmente una lesión cerebral, el trabajo es diferente. El trabajo va a ser apoyado por medicación, por ejercicios específicos, ¿sí? Pero para este caso de las afasias necesariamente debe haber una lesión. ¿Puedo contar una anécdota? Sí. Hace años, cuando estaba yo en el hospital La Familia, hubo una niña que le habían dado una golpiza, pero no sé si le tendría algún trauma en su cerebro, en su cabecita. Pero la cuestión es que la estaban velando, incluso porque la dieron por muerta. Y un rato de eso, la niña se levantó, se sentó en su cajoncito, salió todo el mundo, incluso alguien la tumbó del cajón. La atendieron allá, luego la recibieron al hospital japonés. La niña tenía equimosis, tenía moretones, lo típico de un trato infantil, bien evidente. El caso es que la niña no hablaba, estuvo internada bastante tiempo. Lo que sí, ella lo miraba todo, era como un cristal, todo lo miraba así, de un lado para otro, donde ella iba, pero no podían sacarle una palabra. Y por eso le pregunto si es por factores emocionales, los bloqueos o la afasia. En este caso, dada la golpiza, yo sería más favorable a pensar que habían lesiones cerebrales que no habían sido objetivadas, ¿no? Porque en los cerebros infantiles hay lesiones que a menudo no se observan en las imágenes, pero sí hay. Y lo que es interesante del cerebro infantil es que pueden haber periodos donde la función cognitiva desaparece, pero luego, un poquito como de manera automática, el cerebro se va reparando. Entonces me hace pensar en un lapso de tiempo en el que la niña sí tal vez ha recibido apoyo, ha recibido un poquito de estimulación, lo que le ha facilitado esas conexiones. Y justamente es eso lo que buscamos cuando empleamos los paradigmas de la neuropsicología. Si hay una lesión, nosotros conocemos que el cerebro tiene una capacidad que nosotros llamamos la plasticidad cerebral, que le va a permitir al cerebro un poquito repararse. Es decir, va a tener sus cicatrices y todo, pero esa reparación puede llegar a buenos términos a veces, ¿no? Pero es interesante porque en este caso ha habido un daño fisiológico, ¿no? Luego hay personas que reciben daños emocionales, pero esta causa psicógena inhibe el habla, inhibe el apetito, inhibe la claridad del pensamiento, ¿no? Y ese es un campo también muy interesante al cual la neuropsicología no ha entrado, ¿no? Porque son consideradas causas psicógenas. Hay amnesias psicógenas también, ¿no? Un traumatismo luego y la persona no recuerda qué le ha pasado. O sea, estaba consciente durante toda una agresión o qué sé yo, pero no recuerda. olvida el evento traumático. Eso ocurre, ¿no? Y una vez, por ejemplo, igual hubieron unos pacientes que había un paciente que había recibido, o sea, los dos eran pacientes baleados, ¿no? Uno estaba bien deteriorado, le había lastimado el temporal, creo que era el derecho,
y tenía igual perforado un riñón, perforado, y los médicos, yo eso digamos consulté por qué a él lo metieron, por ejemplo, a cirugía, y un día creo que le operaban creo que el cerebro fue lo último, que el riñón para sacarlo y todas las hemorragias que tenía, pero el otro solo tenía una bala, pero lo que me dio a entender el neurólogo fue que me dijo, imagínate tirar una piedra en un estanque, ¿has visto la onda que hace? Me dijo, no, en este caso de este joven, me dijo, no, que se lo ve bien, digamos, no se lo veía dañado, pero justo la bala había entrado en el medio y había hecho como esas ondas en ambos hemisferios. Entonces ellos no iban a perder el tiempo porque sabían que era un paciente que no se iba a recuperar, ¿no? Mientras que del otro le explicaron a los parientes que lo más seguro es que iba a ser ya hemipléjico, ¿no? Iba a quedar dañado y lo demás ya se iba recuperando de a poco. Pero a ese joven no le hicieron nada, o sea, lo dejaron, simplemente esperaron a que, bueno, ya el corazón deje de funcionar, ¿no? Sí, esas Porque son estaba decisiones dañado difíciles de la hemisferios. medicina de urgencia, ¿no? Sí, los médicos tienen unos criterios, protocolos para tomar esas decisiones, ¿no? Así es. Bien, aquí ustedes pueden observar la casita de Lichtenstein. Esta es para las afasias. Este es un modelo cognitivo de las afasias. ¿Sí? Los psicólogos cognitivos hacemos este tipo de cositas. Entonces, un dibujito a nosotros nos permite describir un daño, un síntoma. Es decir que, por ejemplo, si la persona no puede comprender el lenguaje, siguiendo este modelo, tengo que verificar dos cosas. Si escucha bien, o sea, si no es sordo, ¿no? La condición para que escuche, para que comprenda el lenguaje es que el órgano de la audición esté sano, ¿no? Si hay un corte en esa vía, todo el procesamiento cognitivo del lenguaje hablado no es posible. No hay. Pero si está bien y no entiende lo que habla, lo que escucha, puede que se trate de una afasia de Wernicke. Ustedes ya saben, es el centro de las imágenes auditivas de las palabras. Pero si eso está bien todavía y no entiende lo que le decimos, pasamos a un plano cognitivo superior, que sería el centro de la elaboración de los conceptos. Porque quizás yo puedo identificar la correspondencia de los sonidos que estoy escuchando, pero al acceder a la memoria semántica, donde están los significados de cada una de las palabras, y cómo esos significados se van alterando en función de la estructura de las oraciones que escucho, puede que esté ahí. Eso ya tiene que ver con un nivel netamente cognitivo, que es cómo está la memoria semántica. Y si la memoria semántica está bien, pero la persona no puede, parece que no responde a lo que le decimos. Le pedimos que levante el brazo y no lo hace. Le pedimos que nos diga su nombre, su edad, y no lo hace. Entonces, luego de hacer esta correspondencia con los significados, podemos pasar a las acciones. Si hay un corte ahí, vamos a hablar de una afasia transcortical motor. Es decir, esa conexión entre lo que entiendo y la intención de generar una respuesta conductual no se está haciendo bien. Así que respuesta motora o verbal no hay. Entonces, solo como ejemplo, ¿no? De esta manera, en neuropsicología nosotros podemos ver cómo la distinta modularidad de las funciones cognitivas se van interconectando y cómo si falla en los estadios tempranos del procesamiento de la información, todo el procesamiento superior no es posible.
o puede fallar en medio justamente, y la salida no va a ser posible. Entonces nosotros con los instrumentos neuropsicológicos tenemos que ser capaces de poder objetivar en qué punto de todo ese proceso existe la falta, el déficit. Por eso que les decía cuando hablaba del ejemplo del déficit de atención, ¿no? ¿Cuál de todo el espectro de funciones que conforman la atención está siendo afectado en un niño específico que no aprende? Luego aparece esta corriente globalista que tenía un discurso interesante. Ellos se rehusaban a dividir la mente, no querían segmentarla, ¿sí? Esta mente era global, era indivisible, era inconsciente, ¿no? Ahí ustedes ven a un psicólogo, un psicoanalista en realidad, ¿no? Pero es que ellos hablaban de la mente sin ningún estudio científico, ¿no? Es decir, sí trabajaban casos clínicos, ayudaban a las personas, en algunos casos se curaban de sus trastornos psíquicos, pero no había esa correspondencia que permitiera generalizar los resultados. Es decir, Sigmund Freud con su psicoanálisis utilizó este procedimiento para este paciente en este caso y funcionó. Entonces, si todo hubiera estado objetivado, yo podría utilizar el mismo tratamiento para otros pacientes, pero eso no. Luego, en los años 50 recién entran los psicólogos a la neuropsicología. Se vuelve la neuropsicología un análisis de grupos. Es decir, antes analizaban cerebros, ¿no? Porque eran los neurólogos, los médicos, los que estaban estudiando ahí la correspondencia de la conducta con la región cerebral. Pero cuando aparecen los psicólogos, la ventaja de los psicólogos es que han desarrollado la psicometría, es decir, estudios de grupos, y a partir de esos grupos poder hacer inferencias con la ayuda de la estadística para ampliar los resultados y aplicarlos a otras personas similares. Entonces eso ayudó muchísimo a la neuropsicología. También se ha podido empezar a estudiar sujetos sanos. Y eso me gusta mucho que haya aportado la psicología, porque es que antes era muy triste, ¿no? Estudiábamos solamente enfermos, ahora podemos estudiar personas sanas también. No solamente para saber qué es lo que está mal, sino qué es lo que está bien. Antes de que ustedes llegaran, su compañera hablaba de las personas con alto potencial. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que tienen un desarrollo cognitivo superior a la mayoría de las personas? Entonces hemos podido cambiar. No nos hemos olvidado del lado clínico, pero estamos también ahora en medida de aportar una ayuda a las personas que están bien. Y la neuropsicología cognitiva entra en los años 70. Con esta neuropsicología cognitiva volvemos a los estudios de casos únicos. Queremos saber por qué esta persona no recuerda dónde vive. Y a partir de ese estudio vamos a empezar a conocer cómo se organiza realmente la memoria aquí adentro. Quiero conocer por qué este niño no puede aprender. Y a partir de los problemas que tiene ese niño, puedo inferir cómo es en realidad la atención normal. Entonces, con la psicología cognitiva volvemos a los estudios de casos, pero ya con esa perspectiva de corregir los modelos. ¿Bien? El principio es localizar módulos funcionales dentro de una arquitectura hipotética. A muchas personas no les gusta la psicología cognitiva, porque son puros dibujitos, ¿no? Decimos, memoria, atención, es un redondo, un cuadrado, etc., ¿no? Es decir, es desencarnada. Cuando empecé a estudiar la psicología cognitiva, para mí era como psicoanálisis, ¿no? Yo le podía decir a mi docente, ¿y la memoria dónde está? Y
Yo cómo sé realmente que la atención es lo que tú me estás diciendo. Pero luego esto toma más sentido cuando lo relacionamos con el cerebro y comprobamos si los modelos cognitivos son correctos o los corregimos. Voy a presentar esta lámina más y vamos a tomar una pausita, ¿les parece? Sí. Estos son los 4 principios fundamentales de la neuropsicología cognitiva. El primero es el de la modularidad. Implica que el complejo funcionamiento de la mente es segmentable en pequeñas facultades. ¿Sí? Aquello que yo llamo inteligencia, por ejemplo, lo puedo segmentar en capacidad de razonamiento, lo puedo segmentar en memoria manipulativa, lo puedo segmentar en velocidad de procesamiento para dar una respuesta, ¿no? Entonces, esas grandes facultades mentales las podemos ir partiendo para que sean más fáciles de estudiar. Luego está la universalidad mínima. Este principio fundamental hace referencia a que existen organizaciones que son comunes a las personas. A través de los años y por los estudios que se han hecho, hemos logrado determinar, por ejemplo, que si un boliviano o un chino o un africano nos lastimamos la corteza orbitofrontal, más que seguro, es más, completamente seguro, que van a haber síntomas de cambio de personalidad. Si me daño el hipocampo, más que seguro voy a tener dificultades serias para aprender nuevas cosas o recuperar información. Entonces, a esto se refiere la universalidad mínima. Tenemos cerebros diferentes, ¿sí? Pero en un mínimo porcentaje son tan parecidos que nos permiten aplicar resultados de otras poblaciones a nuestras poblaciones. Como todas las personas, bueno, todos somos distintos, pero todos tenemos 5 dedos en la mano, ojo. Pero es como los médicos saben que el corazón está por aquí, ¿no? En todos los seres humanos, ¿no? Es eso. El principio de transparencia, que implica que el procesamiento que hace un paciente puede ser interpretado como la falta de uno o varios módulos de procesamiento. Es decir, que si yo le doy una tarea a un paciente, por ejemplo, una toma de decisión, ¿no? Y que el paciente no lo hace, porque además yo sé que le han operado recién, ¿no? Y le han quitado una partecita del cerebro. Para mí es tan transparente como investigador que se falta esa zona del cerebro, que esa era la zona del cerebro que se encargaba de esta actividad, ¿no? O ejercía un control sobre eso, como le pasó al caso Tam Tam. Una consultita. Yo tuve una secretaria que era una señora mayor, ¿no? Ella tuvo, o sea, dentro del hospital a veces uno se contagia, ¿no? Y a ella, por ejemplo, le vino una meningitis, ¿no? Y estuvo como 4 meses internada, entre internada y lo que salió. Y después ella se dio cuenta cuando se fue al banco, porque como no había cobrado en varios meses, le hicieron hacer ciertos papeles. Cuando ella no se había dado cuenta, cuando ella llegó al banco, cuando le dijeron que firme, ahí quedó. Ahí se dio cuenta que se había olvidado de escribir y comenzó a tomar clases particulares, ¿no? Pero en 6 meses volvió a escribir, o sea, no estaba perdido del todo, ¿no? Porque nadie aprende en 6 meses, digamos, pero su letra era otra. O sea, la letra de antes de ella era una y después fue otra. Cambió la Hay una afectación en la zona motora principal. Y se lo flashearon. Pero, o sea, era un caso, y hasta ahorita es el único caso que he escuchado que
se olvida, después recupera, pero recupera con otro. Y nosotros veíamos pues lo que ella rellenaba a mano, era otra persona la que había escrito. ¿No? Pero eso demuestra una vez más que medicina una mujer dos, ¿no? O sea, siempre es algo diferente. Sí. En neuropsicología justamente tenemos el principio que está aquí implícito, que no lo he colocado, pero le llamamos N igual 1. Es decir, cada paciente es único. Pero sabiendo que cada paciente es único, vamos a tratar de aprovechar al máximo los conocimientos que son generalizables para poder aplicárselos en lo posible a un paciente, ¿no? Me han hecho recuerdo de lo que del libro titulado El hombre que confundía a su mujer por un sombrero. Es Oliver Sacks el que escribe esto. Ha fallecido hace 6 meses este investigador inglés, pero él estudiaba las alucinaciones visuales, la interpretación visual, lo que creemos que estamos viendo, se interpreta y se procesa en la zona occipital de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cuando hay lesiones o daños neurodegenerativos en esta región del cerebro, se pueden producir alucinaciones visuales, que no son como las psicopatológicas, donde ves cosas feas, ¿no? Sino que son más confusiones de la percepción. Entonces Oliver Sacks presenta muchos pacientes en este libro, uno de los cuales, cuando veía la forma de su mujer, es decir, conservaba la funcionalidad de los órganos visuales, pero a nivel de lo que ingresaba y lo que era interpretado aquí atrás, no había correspondencia entre lo que veía y lo que él conocía que era su mujer. Y se cruzaba y aparecía la imagen del sombrero. Entonces, cuando veía a su mujer, él veía un sombrero. O en el daño cerebral que llamamos, o en el trastorno que llamamos prosopagnosia, ¿sí? En el cual las personas no reconocen específica y exclusivamente los rostros de las personas. Olvidan los rostros de las personas más familiares que tienen. Como una zona específica del cerebro que colecciona las fotos de nuestros rostros. Y cuando estas personas cierran los ojos y escuchan a su mujer hablar, por ejemplo, la reconocen. La vía auditiva está reservada para el reconocimiento. Pero abren los ojos y dicen, esta mujer no es mi mujer. ¿Quién es? Cierran los ojos y hablan. Es el funcionamiento fantástico del cerebro. Y el fraccionamiento, que es el último, implica que una lesión cerebral puede conllevar la perturbación de un solo modo. Es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Hay zonas específicas del cerebro que sí se encargan de una sola función, pero hay otras zonas que garantizan muchas otras funciones. Bueno, vamos a detenernos aquí y pues, tomar un poquito de agua, movernos, sino de la función que manifiesta. Luego, para esto se utilizan, como ustedes ya saben, escáneres cerebrales, imágenes magnéticas, la electroencefalografía, ¿no? Que depende del caso y de lo que se quiere observar para utilizar una u otra técnica. No sé cómo ustedes trabajan, suelen trabajar aquí en Santa Cruz, pero en Sucre, los psicólogos educativos, los que están en las unidades educativas, a veces piden electroencefalogramas a los papás, ¿no? Cuando hay un niñito que no aprende y demás, mandan al neurólogo y le traen el informe a la psicóloga. La psicóloga no sabe interpretar eso, no ha estudiado para eso. Entonces, como que muchas veces sí venían un informe, un estudio, pero no le podían sacar el jugo a ese estudio, ¿no? Así que de pronto si vamos a pedir ese tipo de seguimiento desde la medicina,
va a ser importante que estemos conscientes o conozcamos un poquito qué es lo que vamos a interpretar de la actividad eléctrica del cerebro. Esto me lo voy a pasar ya rápido. Lo van a ustedes poder ver, son los distintos cortes del cerebro. Y los procesos cognitivos, ¿no? Al principio les hablaba de unos procesos simples y de unos procesos complejos. Estos procesos vienen de la metáfora computacional del cerebro. Esta es una metáfora ya un poquitito antigua, pero que nos ayuda mucho, porque nos dice que nuestro cerebro es prácticamente como un ordenador, ¿no? Recibe la información del exterior por unas entradas específicas, que en este caso son nuestros sentidos. La información se traduce, se procesa en la mente y luego hay una salida de la información como respuesta conductual, ¿no? Para este procesamiento de la información vamos a utilizar procesos simples, que en realidad no son nada simples, pero simples en el sentido de básicos, de fundamentales, porque estos procesos son los que cimientan a todos los demás, que se llaman procesos complejos. Es decir, que si a mí me falla la atención, voy a tener problemas para razonar, para mostrarme inteligente, para aprender, que son procesos complejos, ¿no? Si me falla la memoria o la percepción, no interpreto bien los estímulos que me vienen del ambiente, lo mismo, voy a interpretar mal, voy a razonar mal, etc., ¿no? Entonces, en neuropsicología sabemos que el procesamiento de la información es de abajo hacia arriba. Este es el procesamiento que llamamos de abajo arriba. Pero también hay un procesamiento de la información que es de arriba hacia abajo. A partir de una actividad mental superior, puedo influir en los estados fisiológicos. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño experimento que yo utilizo cuando hago terapia conductual. Hago también terapia cognitivo-conductual. La neuropsicología y lo cognitivo están muy cerquita. Y este ejercicio lo utilizo para convencer a mis pacientes de que la terapia conductual es científica y funciona. Vamos a cerrar nuestros ojos ahora. Y ustedes se van a imaginar que en su mano derecha tienen un dulce. Es un dulce de limón. Le quitan la bolsita y lentamente se lo llevan a la boca y lo saborean. Vamos a abrir los ojos lentamente. ¿Cuántas personas han experimentado un cambio en su organismo? Como un cosquilleo por ahí, como una sensación... Como una salivación. Ahí vamos, hemos utilizado este proceso superior, que es el de la imaginería, ¿sí? La visualización, ¿no? Que es complejo, y hemos llegado a influir en un proceso fisiológico, ¿no? Que para la psicología cognitiva sería de orden básico. Entonces tenemos esos dos caminos en psicología cognitiva. Podemos ir de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba. La percepción, ¿no? Un proceso simple. Aquí tenemos el quiasma óptico en el cerebro. Este es un pequeño órgano del cerebro que se encarga de recibir las conexiones de nuestros nervios oculares. Entonces, lo que creemos que estamos viendo en realidad son estimulaciones sensoriales, son ondas de luz que son interpretadas en términos de movimiento que se traducen en impulsos eléctricos que luego llegan a nuestro cerebro como sustancias químicas y se reorganizan, y ahí nos damos cuenta de que creemos que estamos viendo. Puede haber esta
esa traducción de los estímulos acá, y su interpretación la vamos a hacer en la zona cortical occipital. Y si ustedes ven, hay 3 caminos, ¿no? 1, 2, 3, y cada uno de estos caminos se encarga de algo diferente, ¿no? Las zonas más inferiores son las que nos van a permitir a nosotros identificar o dar correspondencia a las formas rudimentarias, ¿sí? Las líneas y un poquito el fondo, la forma. Un segundo nivel de interpretación nos va a permitir a nosotros atribuirle color a lo que estamos viendo. Y un tercer nivel de interpretación nos va a permitir a nosotros aportarle movimiento a lo que estamos observando. Entonces, esta actividad tan sencillita es ver en nuestro cerebro, es una sucesión que, desde mi punto de vista, me parece compleja. Pero la psicología cognitiva la toma como simple, la percepción. Entonces tenemos una entrada sensorial que puede ser nuestra audición, nuestro tacto, nuestra visión, etc. Y se hace un primer análisis, lo perceptual. Esto es psicología. Ese análisis perceptual es psicología. Porque ahí le atribuimos a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos, normalmente un significado en términos de relevante o irrelevante para mí. ¿Sí? Si yo toco a la compañera, se puede poner nerviosa, pero si tal vez es su hijo quien la toca, va a sentir afecto. Entonces, los estímulos que en el ambiente se van presentando en la percepción, los interpretamos. No es que nos damos cuenta, sino ya hay un proceso psicológico, ¿no? La asociación es lo que llamaríamos también esa correspondencia de lo que percibo con lo que ya he vivido, ¿no? Lo asocio con algo. Este puede ser un proceso psicológico que para mí va a ser completamente cognitivo. La programación de la respuesta, entonces la persona, si yo la toco, si se siente incómoda, le tira el brazo, ¿no? Una respuesta. O si percibe que es algo bueno, puede mantenerse tranquila. Y entonces se ejecuta la respuesta. Lo que es importante aquí es que todo nuestro procesamiento, el procesamiento de nuestra vida mental, se hace modular, ¿no? Se encadena para poder generar una respuesta que sea coherente con el contexto y que responda a lo que el contexto está demandando de nosotros. En el campo de la neuropsicología, por ejemplo, vamos a tener entonces unas afasias, ¿sí? Pero la persona no habla o no comprende lo que habla, pero la inteligencia está normal, la inteligencia verbal. Esta inteligencia verbal es el razonamiento verbal. Es como si yo les preguntara, ¿en qué se parecen el 2 y el 7? Son números. Otras personas estarán en la forma de verdad, ¿no? También. Pero a nivel más abstracto son números, ¿no? Los dos son números. Una persona que no habla puede estar preservando ese razonamiento verbal. No hay problema. Habilidades visoespaciales, funciones de aprendizaje no verbal bien preservadas, pero no puede hablar. Podemos ver perturbaciones severas en la orientación espacial. La persona no tiene noción del tiempo, del espacio, ni de la topología, mientras que las habilidades lingüísticas están preservadas y conservan una inteligencia normal y una percepción normal de la figura. Es decir, no se orientan, pero si yo demuestro un dibujo abstracto, entre comillas, la persona lo va a entender. Es como cuando hablamos en neuropsicología de un dibujo abstracto, es algo así.
será esto? Pues una botella o una bota. Pero esto es algo que no existe. No hay en nuestro cerebro nada que nos permita identificar lo que es esto. Pero lo podemos asimilar con dos cosas, ¿no? Es una botella, una bota. Ahí está. Y además está la confusión un poquito lingüística, porque botella, bota, está pensado para hacer que las personas se equivoquen, ¿no? Cuando hay un daño cerebral, para evaluar si hay una mala conexión entre lo que veo y lo que estoy interpretando. Pero eso puede estar normal en una persona que no sabe qué día es. Pacientes cuyas habilidades de cálculo aritmético se ven muy perturbadas, mientras que la memoria y el lenguaje son normales. Es chistoso porque para calcular, ¿qué necesitamos? Memoria, porque tenemos que recordar cuál es el procedimiento del cálculo, cómo se suma, cómo se resta, cómo se llevan los números, etc. Eso es memoria. Pero si no calcula y su memoria está bien y su atención está bien, hay unos perfiles muy interesantes que se van revelando a nosotros cuando hacemos evaluación neuropsicológica. Esos módulos de procesamiento de la información son relativamente independientes. Como les decía, para aprender necesito atención y memoria. ¿Qué es el aprendizaje? Nos dicen a los neuropsicólogos. Fácil para nosotros. Memoria, atención y memoria. Eso es. Otras ramas del conocimiento tienen conceptos más amplios, ¿no? Pero para nosotros, atención y memoria. Dos funciones hacen lo que llamamos aprendizaje. Son independientes, interdependientes, pero relativamente independientes también. Porque, como les decía, puede que la memoria yo la tenga bien, pero si la atención me falla, la información no se va a consolidar adecuadamente. Esa era la introducción. Ahora vamos al tema. No, pero me parecía importante hacer esa introducción porque ustedes comprenderán un poco mejor mañana por qué he hablado tanto de modularidad. ¿Ya? Este módulo trata de la discapacidad mental. Entonces nos vamos a centrar en definiciones ahora. Esto va a ir un poquito más rápido. Lo que es la discapacidad mental y si existe una relación con la deficiencia intelectual. Ahora les toca a ustedes. Quisiera que tomen unos minutitos para, si desean hacerlo en pequeños grupos, esbozar una pequeña frase que diga qué es la discapacidad. ¿Cómo ustedes entienden la discapacidad? Pues podemos tomar unos minutitos, quizás unos 5 minutitos. Lo pueden escribir igual, ¿no? Lo pueden escribir, pero me lo van a decir verbalmente. Yo me voy a tomar las hojitas luego para irlas metiendo en el sistema. ¿Ya? Es una actividad que va a ser puntuada.